Buenas tardes, psicóloga Magdalena Aguirre. Nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología. Esta vez somos el grupo número 23 y vamos a hablar sobre la conformidad. A continuación, mi compañero Ronnie Puyoquín. Hola, ¿qué tal? Ayúdame con la diapositiva acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronnie Puyoquinga. En esta noche le voy a explicar sobre las investigaciones y experimentos que se dieron en aquella época de los años 50 y los años 70. Como ustedes pueden observar en las diapositivas, las investigaciones de los años 50 y las investigaciones de los años 70, sus principales autores de aquella época que repudientes fueron Stanley Milgram, también fue el pionero Muzafer Sherif y el pionero Axe, donde tenemos en primer lugar al pionero Sherif, que inició en la época de los 50, no retrocede, donde en la época de los 50, que fue Muzafer Sherif, con un grandioso experimento que realizó en un campamento de verano infantil. ¿En qué consistía este experimento? Consistía en observar a los niños sin ningún rasgo psicopatológico que sean agredidos por otros niños. A continuación tenemos que en la época de los años 60, las investigaciones, tenemos al pionero Axe, donde por medio de este experimento el pionero Axe logró demostrar a toda la sociedad y a las personas que aún estando en minoría, es decir, en desventaja, de un 2x3 pueden estar en mayoría, es decir, pueden ganar ventaja. Esto se da gracias al experimento de la obediencia. Cabe recalcar que la obediencia es hacer las cosas bien. Hacer caso. A continuación tenemos las investigaciones de los años 70 que están conformadas, y su principal autor es Stanley Milgram, que fue uno de los pioneros que complementó, que estructuró y que ayudó complementó la conformidad en la obediencia, a la obediencia, por lo cual tuvo grandes impactos en todo el ámbito de la psicología social y en toda la ciencia sociales. Gracias. A continuación, mi compañero va a explicar la conformidad social. Mi compañera Noelia. La conformidad social. Al momento de referirnos a la conformidad social, tenemos que definir qué es la influencia social, puesto que de tal manera la gente es afectada por la presión tanto real como imaginaria de los demás. Esta influencia se ve desarrollada tanto de forma negativa como positiva, dado que se clasifica según el nivel que se ejerce sobre el individuo: conformidad, comportamiento, cumplimiento y obediencia. Esta influencia social puede ser simple un factor a cambio social, puesto que está considerado como aquella que arranca siempre el poder. El poder, por definición, no provoca cambios, los evita y los reconduce. Por ende, la conformidad social es una tendencia a que las personas modifiquen las opciones y la conducta de tal manera que sean consistentes a las normas de un grupo. Es decir, nosotros somos los protagonistas en modificar nuestra conducta para así ser aceptados y adoptados a un grupo. Establecer estos lados de conformidad relativamente al hecho de que se implique tanto el cambio a la conformidad o a la no conformidad equivale a establecer una distinción entre el que impone la conformidad y el que la acepta. Para ello tenemos la conformidad privada y la conformidad pública. La conformidad privada es aquella que de forma privada, acepta de forma privada la posición que asumen los otros. En cambio, la conformidad pública es un cambio superficial, producido por la presión de otros o de la sociedad. Dado que la conformidad incluye obstáculos para que la adaptación a un grupo, a una realidad cambiante, sea incluso un obstáculo para la adaptación.
dado que se centra en la atención del individuo hacia determinadas características de los otros sujetos del grupo, dando que el sujeto sea quien conforme el orden de la sociedad propuesta. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, por aquí con otro tema que voy a explicar y dar a conocer es sobre los estudios de Musafer Sherry sobre la formación de las normas. Obviamente, respecto a la conformidad, ¿no? Como pueden observar en las diapositivas, los estudios de Sherry son estudios clásicos de la conformidad. Pero primero, antes que nada, antes de entrar y profundizar este tema sobre los estudios, me gustaría complementar lo que dijo mi compañera Noelia acerca de la que era la conformidad. La conformidad no es nada más que un juicio negativo. Se pueden presentar obstáculos, claro. Entonces, esto quiere decir que lo contrario de conformidad vendría a ser la obediencia, que hace referencia a juicios positivos. Como en el tema anterior expliqué, la obediencia es hacer el bien. Y a los estudios y investigaciones que realizó este pionero, Muzafer Sherry. Como pueden observar en la diapositiva, en los estudios tenemos que realizó un grandioso experimento que consistía en estar sentado en un cuarto oscuro, donde aproximadamente de entre 4 a 5 metros puede observar un desplazamiento de una luz, un punto donde según el pionero, la gran mayoría de las personas afirmaron que la luz se puede observar a 20 centímetros, es decir, se desplaza entre 20 a 15 centímetros. En fin, en ningún momento la luz se mueve, dice el pionero, sino que es simplemente una ilusión óptica llamada autocinética. Gracias. A continuación, mi compañero Rubén. Bueno, yo voy a hablar sobre los estudios de Ash sobre la presión social. La psicología social siempre se ha caracterizado por buscar entender la forma en que las personas se desenvuelven dentro del contexto social. En muchas ocasiones, la presión que ejercen los demás sobre nosotros puede llegar a ser tan fuerte que nos induce a cambiar nuestros criterios o nuestros puntos de vista. Bueno, luego de los estudios de Sherry, como dijo mi compañero Ronnie, el psicólogo Salomón Ash también se propuso realizar diversas investigaciones en base al tema de conformidad social. Como ya dije, este autor estudiaba el tema de la conformidad social y sus ideas se relacionaban de gran manera con las de otros autores como Zimbardo o Milgram, pero sobre todo él quería abordar aspectos que, según él, Sherry no había abordado en sus investigaciones. Básicamente, Ash buscaba mostrar cómo personas normales, comunes, podrían cambiar sus puntos de vista, sus criterios, en base a una figura de autoridad o a la presión de las demás personas. El experimento de Ash consistía en que el investigador reunía un grupo de 8 a 6 personas y les mostraba unas hojas en las cuales había dos imágenes. En el lado izquierdo había la imagen estándar y en el lado derecho había 3 barras horizontales que eran de diferentes tamaños. El investigador les decía que en voz alta ellos digan cuál de las 3 imágenes era la que más se asemejaba a la imagen de la izquierda. Entre las 8 personas que conformaban el experimento, solo uno en realidad era un sujeto de estudio, los demás eran cómplices. Al principio, los cómplices dieron respuestas correctas y el sujeto de estudio también dio respuestas correctas, pero con el pasar de las pruebas, poco a poco, los cómplices iban dando respuestas equivocadas, incorrectas, lo que generaba en el sujeto de estudio cierta confusión al saber que las respuestas correctas eran obvias, pero que la mayor parte de personas respondían de manera incorrecta, por lo que en ciertos sujetos respondieron de forma incorrecta y otros mantuvieron su postura ante la presión de las demás personas. Como podemos ver en este experimento, Ash sacó valiosas conclusiones. Por ejemplo, el hecho de que existan muchas personas
que respondan de manera incorrecta, no siempre va a lograr que la persona también se equivoque, sino que muchas veces un porcentaje de los mismos mantiene su postura y su punto de vista al respecto. A continuación, mi compañero Darwin va a exponer sobre el tema que le toca. Buenas noches a todos. Tenemos el exponente Milgram. Milgram fue un psicólogo de la Universidad de Yale. En 1961 realizó un experimento en el cual necesitaba 40 participantes. Estos 40 participantes tenían que desempeñar el papel de profesor. Aparte, colegas de Milgram tuvieron que desempeñar el papel de estudiante. ¿Y qué consistía el experimento? Consistía en que le iban a poner al estudiante en una habitación y al profesor en otra. Y se comunicaban por medio de micrófono. En la habitación donde se encontraba el profesor, se encontraban para dar toques eléctricos a los estudiantes. El profesor tenía que realizar preguntas a los estudiantes y si el que se equivocaba, le daba electricidad. La electricidad que se les daba era nivel bajo, medio, alto y mortal. Pero sin embargo, los estudiantes jamás recibieron ningún daño, sino que era simplemente para ver cómo reaccionaban los profesores, los participantes. Al finalizar los profesores, al ver que los estudiantes comenzaban a sufrir por los toques eléctricos que recibían, los profesores comenzaban a presentar cierta inconformidad y comenzaban a hablar con el ministerio y decirle que no querían porque estaban lastimando a los estudiantes. Sin embargo, el investigador les explicó que no, que tenían que seguir, que eso era esencial para que funcione el experimento. Bajo estas órdenes, los profesores seguían dando los toques eléctricos. Al finalizar del experimento, se puede identificar que los 40 estudiantes, los 40 profesores, todos, absolutamente todos, mandaron 300 voltios a los estudiantes. Y 25 de los 40 llegaron hasta un nivel mortal, que podría ocasionar incluso la muerte de los estudiantes. Mediante esto Milgram pudo sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, que cuando la víctima y la persona que está haciendo las órdenes están en habitaciones o se encuentran a una distancia grande, la persona que está haciendo las órdenes va a ser más obediente. También Milgram puede identificar que cuando la figura de autoridad se encuentra más cercana ante la persona que está siguiendo las órdenes, su obediencia va a ser mucho mejor. También identificaron que tanto hombres como mujeres, los dos son igual de propensos para seguir las órdenes. Milgram sacó la conclusión de que cuando una persona recibe órdenes de una figura de autoridad, va a dejar de lado sus valores y también va a dejar de lado su conciencia. Milgram indicó que la obediencia es un arma de doble filo. Por un lado, es algo que mantiene la sociedad, que no permite que nos causemos daño. Sin embargo, también tiene algo malo, de que debido a la obediencia nosotros podemos hacer incluso actos atroces. Nos podemos dejar llevar por nuestros impulsos, ya que nosotros podemos decir que sí, estamos realizando lo que hacemos bajo órdenes de otras personas. Un ejemplo de esto es con los nazis, que muchos de ellos realizaban actos atroces y siempre se expresaban con que eran órdenes que tenían que seguir. Muchas gracias. En continuación, bueno. Bueno, continuemos con el tema de la normalización. El hecho la existencia de normas y patrones culturales a lo largo de la historia es algo que siempre ha existido y ha sido aceptado por todas las generaciones. En este caso, el psicólogo Muzafer Sherik fue el encargado de realizar los experimentos sobre las normas sociales. Él demostró cómo estas normas se consolidan dentro de un grupo de manera espontánea.
La normalización se define como la influencia entre personas del mismo estatus ante, ante un estímulo que no conocen previamente. O sea, es algo que no tienen conocimiento, pero que lo van a adaptar a su manera. Sherry distinguía dos tipos de facetas dentro de las normas sociales. La primera era la faceta cognitiva. Estas actuaban como marcos a partir de la organización y estructuración de estímulos. Y la segunda faceta era la faceta de orientación a la acción. En esta faceta se determinaban las reacciones y situaciones ante los estímulos presentados. Un hecho que le llamó grandemente la atención a Sherry fue el hecho de que, a pesar de que las personas, el grupo en sí que había conformado ese tipo de normas, se desintegraba, las normas seguían vigentes dentro de las personas que habían formado parte de la misma. Es un hecho que le llamó mucho la atención y dio a notar que no era necesaria la presencia del grupo originario que habría creado esa norma para que éstas se mantengan y prevalezcan dentro de los mismos. A continuación, mi compañero. Como último punto tenemos a la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad es un tema sugerente a la psicología, no solo para la influencia que tiene en la vida individual, sino también para su calado en la organización estructural de la autoridad. Está basada al principio de la jerarquía que ha sido exaltado e inculcado en nuestra cultura, porque es uno de los pilares fundamentales. Si no la respetamos, este principio sería difícil de funcionar en una sociedad entendida como eficiente según los parámetros estructurales actuales del sistema. En un plano general, la obediencia a la autoridad permite una buena protección al sujeto. Sin embargo, se analiza el caso de la conducta, dado que en algunos casos parece no seguirse. Desde la psicología conductista se observa que la obediencia en la conducta ha sido más reforzada desde la más tierna edad de la infancia, es decir, nuestros padres han sido quienes nos han inculcado desde muy pequeños a la obediencia, pese a que nosotros si no hacemos caso o no desarrollamos aquello que nos dicen, pues obviamente esa desobediencia va a ser castigada. De tal manera se va creando así algo más similar a un reflejo más condicionado hacia la obediencia, de tal manera que esto se influye en él como persona. Muchas gracias. A continuación, mi compañero va a decir el ejemplo, creo. Bueno, continúo. Voy a hablar sobre la resistencia a la presión social y a la conformidad. Mediante estudios podemos saber que la presión social tiene un gran poder sobre nosotros, sobre las personas y sobre lo que hacemos o cómo actuamos. Sin embargo, las personas tienen que demostrar su fuerza y oponerse ante la presión social, ya que nosotros somos seres libres, individuales, y no somos títeres de lo que diga la sociedad o lo que haga la sociedad. Cuando la sociedad comienza a forzarnos cuando debemos experimentar o llevar a cabo la reactividad, la cual nos permite oponernos ante lo que dicta la sociedad y nos otorga la libertad. La reactividad, como anteriormente lo dije, nos permite ser libres y diferentes de los demás. Nosotros a veces no nos sentimos cómodos cuando somos diferentes a un grupo. Sin embargo, no nos debemos avergonzar de ello, ya que no todos somos iguales, todos somos diferentes, somos únicos. Así que deberíamos de actuar de una forma que nos permita defender lo que nos hace diferentes e individuales. Gracias. Bueno, ya hablando sobre el tema en general, yo voy a hablar sobre lo que es la conclusión en general del tema que hemos tratado. Debido a esta exposición, debemos mencionar que el sujeto se conforma debido a las presiones grupales que existen mediante una situación. Cabe recalcar que un individuo es un sujeto pasivo. Esto porque solamente tiene de dos alternativas. La primera, que es conformarse a la situación o desviarse de la situación.
Muchos de los casos nosotros escogemos, o la mayoría de las personas escogemos conformarnos a la situación. Esto por miedo a un rechazo de cierto grupo o simplemente porque ya es una costumbre. También podemos ver también vimos sobre lo que es muchos experimentos, pero en este caso yo voy a referir al experimento de Asch. Este comprueba que 2/3 de las personas que responden lo mismo que la mayoría, y solo 1/3 cambia de opinión frente a la presión del grupo. Como lo mencioné anterior, la presión del grupo influye mucho en la decisión de las personas. De acuerdo a esto, podemos mencionar que la respuesta es cuestión a nuestra personalidad. Obviamente nuestra personalidad influye para que nosotros tomemos este cierto tipo de decisiones. Asimismo, también pudimos ver sobre la inducción de la opinión. Muchos de nosotros, nuestra opinión se ve afectada, ya que nos inducen a cambiar de opinión en ciertos puntos de nuestras vidas. Un ejemplo claro en esta situación es en la política. Muchas veces cada uno tenemos nuestros diferentes partidos políticos o simplemente también puede ser en lo que es la religión, creencias, doctrinas que cada uno tiene, pero a veces se puede ver que las otras personas nos afecta y nosotros decidimos cambiar nuestra opinión por lo que ellos piensan. También pudimos, aparte de todo lo que han hablado mis compañeros, yo quise poner es que existen 2 tipos de personalidad que son dependiente e independiente. Estos tipos de personalidad tienen varios subtemas. Por ejemplo, en la personalidad dependiente podemos hacer mención que existe 3 puntos importantes. El primer punto, que es cambio de percepción. Este es el grado máximo de dependencia. Como lo mencioné anterior, esto se ve en la presión grupal, ya que esto permite que yo perciba las cosas como la mayoría lo percibe. Un ejemplo que podría dar ahí es, por ejemplo, que esté un grupo de amigos, estemos viendo formas en las nubes y la mayoría diga, eso es un perro, y solo una persona diga, no, eso es un gato. Entonces, ya como verse en minoría, él va a decidir cambiar de opinión para no quedar mal con los demás. El otro punto es cambio de opinión. Aquí podríamos decir cuando están viendo una película, a cierta persona no le gustó, pero por quedar bien con los demás decide cambiar la opinión y decir que sí le gustó. Entonces esto es símbolo de que tiene un defecto personal, debido a que se ve afectado rápidamente por sus amigos. Entonces sí tiene que tener más personalidad para escoger sus decisiones. También en este punto de dependientes encontramos lo que es cambio de conducta. Esta es la actitud de falta de interés o personalidad o compromiso en cuanto a la experiencia. Asimismo, vemos lo que es la personalidad independiente. La personalidad independiente son 2, independiente con confianza, independiente sin confianza. En la independiente con confianza, los individuos parecen decididos a mantenerse en su posición, a pesar de las molestias que esto les pueda causar. Un ejemplo sería: los demás se equivocan. Es algo que a menudo se escucha. Los demás se equivocan menos yo. Entonces, eso es lo que a menudo se escucha. El otro es sin confianza. Aunque permanezcan independientes, lo hacen en ausencia de confianza personal. Estos sujetos no solo sienten presión de la mayoría, sino que son atacados por una duda considerable. Nada más, eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero Ronnie va a dar un ejemplo acerca de la conformidad.
Bueno, a continuación tenemos un claro ejemplo que es sobre la conformidad social, ¿no? A continuación el ejemplo. En una discoteca se encuentra un grupo de personas bailando, disfrutando, consumiendo bebidas alcohólicas, festejando la graduación de un compañero, ¿no? Donde minutos después entran tres señoritas muy simpáticas con la finalidad de solamente bailar y de salir de la rutina de todos los días de aquellas señoritas, ¿no? El objetivo, a ver, y donde poco a poco el grupo alegre, se puede decir, que consumía bebidas alcohólicas, se iba acercando hacia las tres señoritas, con el objetivo de hacerse un solo grupo, ¿no? Ya que eran los últimos de la discoteca, ya que se encontraban mareados y todo eso. De la misma manera comenzaron a bailar, reír y a repartir bebidas alcohólicas. Aquí viene el punto donde las tres señoritas no consumían estas clases de bebidas. No consumían esta clase de bebidas, por ende se resistían a beber. Luego, minutos después, comenzaron a repartir nuevamente y una de las tres señoritas aceptó el vaso de whisky que le brindó el graduado, ¿no? Luego, en la segunda ronda, comenzaron a repartir el whisky, donde las dos señoritas que no se resistieron primeramente aceptaron, terminaron aceptando el vaso de whisky, y donde finalmente aceptaron y se acoplaron a todo el grupo. Aquí está un claro ejemplo de conformidad social, que ya que una de las señoritas aceptó el vaso de whisky, las otras dos también decidieron aceptar al grupo de personas que estaban consumiendo estas clases de bebidas. Eso es un claro ejemplo de conformidad social. Muchas gracias, me despido de parte de mi grupo y de mi persona. Espero que se acuerde de mí, licenciadita Puyo Kinga. No le canso más. Gracias. Despídase, muchacho. Ya, corta, Katy.